La reparación a las víctimas del conflicto armado sigue siendo letra muerta en el país, así lo denunciaron los afectados. Vamos con José Marulanda en las calles de Cali. José, buenas tardes. Usted ha hablado con organizaciones que aglutinan a campesinos y a desplazados por la guerra, porque ellos afirman que el Estado ha sido el primero en incumplir con la reparación. Stephanie, muy buenas tardes. Aseguran las organizaciones de víctimas en la ciudad de Cali que frente a sus reclamos, la respuesta de las autoridades siempre es que no tienen el presupuesto necesario. Esto evidencia, según estas, que el Estado no está preparado para asistir y reparar a las personas que han sufrido los rigores del conflicto armado en el país. Organizaciones de víctimas y desplazados del conflicto armado en el Valle del Cauca vienen denunciando que las demoras en la reparación integral hacia ellos se debe a la poca voluntad política del gobierno nacional. Esto porque el Estado colombiano todavía no ha reconocido su cuota de responsabilidad en la guerra que ha sufrido el país en los últimos 50 años. Gloria Hoyos, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas, aseguró que ninguna de las autoridades ni siquiera tiene un diagnóstico exacto sobre este tema. Existe un desconocimiento total por parte de las administraciones en cuanto a las necesidades. No existe una caracterización que identifique totalmente cuáles son las condiciones de las víctimas y sus necesidades también. No hay compromiso ni voluntad política por parte de algunos alcaldes ni de la gobernación. Esta dirigente señaló además que en las ciudades capitales se continúa produciendo desplazamiento forzado intraurbano. Nos encontramos no solamente con los desplazamientos masivos o con los desplazamientos individuales de zonas montañosas o de campesinos a la ciudad. Ahora nos encontramos de que nos están adjudicando viviendas en zonas rojas o en zonas de conflictos o en periferias de la ciudad, donde en muchas ocasiones nos encontramos con el victimario enseguida o nos encontramos con fronteras invisibles. Por su parte, Orlando Naranjo, coordinador de la Mesa de Víctimas en el municipio de Trujillo, denunció que hay predios en el norte del valle a los que no se les ha podido iniciar el proceso de restitución porque no hay garantías. Siempre hay dificultades, inclusive tenemos algunos predios donde no se ha podido iniciar el proceso porque no hay garantías. Nos ha dicho los diferentes delegados del Estado, del Gobierno y de la unidad que no han podido hacer los estudios, a visitar los predios y a hacer pues todo lo que corresponde durante estas diligencias debido a que hay presencia de actores armados en la zona. Las organizaciones de víctimas le reclamaron a las autoridades ejecución efectiva de las políticas de reparación integral, incluidas en la Ley 1448 del 2011, y menos reuniones de seguimiento en donde se sobrediagnostica su situación. Según las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la complejidad para resolver el tema de las víctimas del conflicto armado en el país se debe a que el Estado colombiano todavía no ha asumido su responsabilidad en la guerra que ha sufrido Colombia en los últimos 50 años. Stephanie, esta es toda la información desde el sur de la ciudad. Sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, José. Los campesinos del país